La vida me permitió vivir desde dos ángulos totalmente diferentes. El primer ángulo, vivir como una mujer físicamente completa, sin ningún tipo de limitación. Y después de mis 33 años, pues me convertí en una mujer con discapacidad, sin sus cuatro extremidades. Y la verdad es que estos procesos, como todo cambio, ayudan a mejorar, como no tienen una idea. Y para mí, el momento más chocante que tuve fue volver a casa. Volver a casa después de haber estado un año entre cuidados intensivos y hospitalización. Pero se preguntarán, bueno, pero si perdió sus extremidades, claro, eso fue un momento difícil. Pero de todos, el más chocante fue el haber regresado a casa. ¿Pero por qué razón? No porque no quisiera, no porque no me hayan recibido bien, sino porque en el momento que yo llegué a casa, se evidenció tanto el cambio físico que yo tenía en ese momento. Primero, porque no me podía bajar del vehículo yo sola. Segundo, porque en la entrada de la casa, justo donde se guardan los carros, hay una serie de gradas o escalones. Y cuando yo lo vi, recordé cómo yo decía, qué bueno que hay gradas, porque para mí que hubiese gradas en todos lados era lo mejor porque lo podías subir y porque eso era bueno para tu salud. Pero en ese momento lo que yo tanto defendía se había vuelto mi mayor obstáculo. Y me estaba dando cuenta que yo ya no era la misma mujer que había salido el 1 de octubre del 2010 de esa casa y había regresado el 18 de diciembre del 2011, ya no era la misma persona. Y eso yo no había caído en la cuenta. Yo estaba viviendo todo el proceso dentro del hospital, pero era como que lo estaba viviendo en un sitio aislado de todo, sin ver realmente cuál iba a ser la realidad de las cosas que iba a vivir. Y recuerdo que esa noche me vi los muñones, me vi mis brazos, me vi mis piernas y me puse a llorar. Me puse a llorar a solas porque en ese momento yo estaba viendo que era una mujer diferente. No solo físicamente, sino también espiritualmente, mentalmente, en muchísimas áreas de mi vida. Yo ya no era la misma. Y si a mí me llegaran a preguntar qué era lo que más extrañaba en ese momento, sí extrañaba caminar, pero lo que más extrañaba eran las pequeñas cosas, como hacerme una cola porque hacía mucho calor, o cambiarme los aritos y la cadena, o ponerme collares, porque a mí eso siempre me encantó y yo tenía muchísimos. Pero hoy en día dependo de otra persona para que me lo haga, porque no tengo esa pinza fina y no he desarrollado esa agilidad para hacerlo. Y créanme que no me da pena pedir ayuda. Para eso a mí no me da pena. Al contrario, cuando yo le pido ayuda a alguien y esa persona me hace una cola de caballo o me cambia la cadena o me cambia los aretitos, yo se lo agradezco de verdad, se lo agradezco de todo corazón porque esas cosas, por más pequeñas que sean, a mí me hacen feliz. Entonces aprendí a valorar las cosas, por más pequeñas que fueran. Y cada cosita que yo iba aprendiendo a hacer dentro de casa, como entrar a la ducha sola, trasladarme de la cama a la silla de ruedas, me causaba una alegría impresionante. Pero eso era parte de lo que ahora representaba la nueva mujer en la que me he convertido. Y ver fotografías de lo que un día fui, la verdad es que a mí no me causa tristeza. A mí no me causa tristeza, sino que
me hace reflexionar, fíjense, porque yo veo esas fotografías y digo, ¿realmente yo no era fea? Bueno, me quedo, no, es que yo no me veo fea en esas fotografías. Pero lo que sucede es que en el momento que nosotros estamos viviendo, siempre tendemos a vernos los defectos. Ay, que tengo el pelo muy largo, que tengo el pelo muy liso, que tengo el pelo muy colocho. Ay, no, que estoy muy gorda, que estoy... Pero cuando pasa el tiempo y tú vuelves atrás y ves esas fotografías, te das cuenta que todo lo que veías en aquel momento no era así. Entonces yo veo las fotos y digo, wow, de verdad, Xiomara, que tenías un problema. Y cuando digo que tenía un problema es porque yo veía otras cosas. O no me gustaba cómo se me veían los pies, o no me gustaba cómo se veían las manos. Y hoy que veo las fotografías digo, es que no era fea, es que todo estaba bien. O sea, el problema lo tenía en la mente y creo que eso nos pasa a muchos, que no estamos conformes con lo que somos o con lo que representamos en ese momento. Y eso de verdad que yo digo, wow, esto es parte del crecimiento. Porque esto que a mí me ocurrió me ha hecho identificar las fortalezas que yo tengo. Las fortalezas que no había descubierto. Me ha hecho ver aquellas limitantes que no me permitían avanzar. Y aparte de eso, que me ha hecho una mujer muy resiliente, una mujer más positiva, una mujer más creyente, porque desde que esto me ocurrió, me he acercado más a Dios, me he hecho una mujer de mucha más fe. He fortalecido esa relación con Dios, esa relación con mi prójimo, siempre pensando que cuando nosotros tenemos una buena relación con un ser superior, que es una relación vertical, nuestras relaciones horizontales mejoran un montón. Pero eso lo he ido descubriendo con el tiempo y me he dado cuenta que la versión que existe hoy en la actualidad de Xiomara es totalmente diferente a la que era antes. No porque la que era antes fuera mala, porque gracias a lo que yo era, me he convertido en quien soy ahora. Y si alguna vez hubiese tenido la oportunidad de decidir, pues la verdad es que hubiese decidido quizás estar físicamente completa, pero con todas las aptitudes que tengo ahora, con esta forma de pensar, con esta fe que tengo hoy, con esta fortaleza que hoy siento que me caracteriza y quizás sería una mejor versión. Pero con esto no quiero decir que quien soy ahora no sea una buena versión. No. Estamos poniendo el ejemplo. Si alguien me preguntara si yo tuviese la oportunidad de volver el tiempo atrás, pues si tuviera esa oportunidad me alegraría mucho de volver a tener mis manos y mis pies. Pero no cambiaría todo lo que yo he crecido hasta ahora. Porque siento que eso me ayudó a valorar muchísimas cosas, no solo la parte física de las personas, sino a ser un poco más analítica, más observadora, un poco más detallista, una persona que valora mucho más el corazón y el alma. Porque el físico a la larga pues va a pasar. El físico conforme pasa el tiempo pues el cuerpo envejece. Pero hay algo que nosotros no podemos
ni eliminar ni quitar, y es el buen corazón y los sentimientos de las personas. Y esa esencia que desarrollamos cada uno es lo que nos caracteriza y nos da el verdadero valor como personas. Créanme que para mí vivir esas dos etapas ha sido un privilegio. Un privilegio porque puedo hablar desde dos ángulos diferentes. Cuando te conviertes en médico y paciente, las cosas realmente cambian, como no tienes una idea. Porque te vuelves un poco más empático con la gente, porque el dolor que ellos pueden estar sintiendo, tú ya lo viviste también. Y siento que eso es lo maravilloso cuando nosotros atravesamos un problema. Que cuando atravesamos determinada situación, nosotros podemos ayudar a otras personas que se encuentran en situaciones similares a las nuestras. Y créanme que aunque veamos que el día malo está sobre nuestra cabeza o vemos la nube negra con una gran tormenta, eso también va a pasar. Y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que esa tormenta que sentimos que cayó sobre nuestra cabeza es la tormenta que nos ha hecho convertirnos en las personas que somos ahora y fortalecer y sacar a flote aquellas cualidades que no sabíamos que teníamos. La vida no es fácil. La vida lleva muchísimos cambios. Pero de nosotros depende valorar y encontrarle un verdadero sentido a los problemas que atravesamos. Soy Xiomara González, médica resiliente, y esto fue Enfócate en lo bueno. Te espero en el próximo capítulo.